Medios UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Medios UDEC, el programa editorial de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Estamos de regreso, una nueva temporada y con muchas temáticas birregionales que queremos abordar junto a todos ustedes. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan en nuestra mesa central, directores y directoras de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Comenzamos por la directora de comunicaciones de la UDEC, Tabita Moreno Becerra. ¿Qué tal, Tabita? Bienvenida. Hola Edgardo, muy buenas noches a mis colegas que nos acompañan hoy día comenzando una nueva temporada de Medios UDEC. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan a través de las pantallas de TVU. También está con nosotros Paz Moraga Sabaj, directora de la Radio Universidad de Concepción. Buenas noches, Paz. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad es que le damos la bienvenida a este nuevo programa que iniciamos hoy martes, y la verdad es que estamos bastante emocionados y emocionadas con conversar estos temas de la región del Ñuble y del Biobío. Precisamente desde Ñuble ha viajado y está con nosotros de manera presencial Francisco Martinich, el director de la radio y el diario La Discusión. Francisco Martinich Figueroa, bienvenido, Francisco. Gracias, buenas noches, Galo. Un saludo a toda la audiencia y a nuestros colegas, Paz, Tabita, Jorge. Para una nueva temporada que viene con también un enfoque creo que renovado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con abordar problemáticas de ambas regiones y eventualmente buscar soluciones, ¿no es cierto?, para esos temas que nos afectan a ambos territorios. Y quien completa este panel es Jorge Enríquez Carrera, editor general de Diario Concepción. Buenas noches, bienvenido, Jorge. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a toda la audiencia que me acompaña. Para mí es primera vez en esta mesa compartiendo con los colegas de Medios UDEC. Y la idea, como se señala, es hacer un análisis local de la realidad nacional y también regional. Las regiones de Ñuble y Biobío importantes a nivel país y, como no, para todos nosotros por lo demás. Vamos entonces a la primera de nuestras temáticas y tiene relación con la cuenta pública más larga desde la vuelta a la democracia, la del presidente Gabriel Boric. ¿Y qué es lo que dejó para las regiones de Ñuble y Biobío? Lo vamos a empezar a analizar en este momento. Tenemos también una cámara cenital que nos va a estar acompañando. Está la cuenta pública completa, impresa, destacadores. Han estado ustedes durante el último cierto tiempo revisando estas materias y queremos comenzar por algunos anuncios concretos. Por ejemplo, se mencionó a Concepción con la recuperación Paz del casco histórico. ¿Se sabe ya a qué se refiere esto? ¿Qué va a pasar con el centro de Concepción? Comencemos con Medios UDEC. Bueno, miren, la verdad es que tengo que contarles que el casco histórico o el anuncio que realizó el presidente Gabriel Boric durante su cuenta pública obedece, la verdad, a la recuperación de espacios urbanos, algo que se anunció ya en enero de este año. Y en el caso de Coronel, porque se anunció para distintas comunas del país, en el caso de la región del Biobío está Coronel y Concepción. Y en este caso, el alcalde Boris Chamorro, la verdad es que estaba bastante contento, no sorprendido, porque ya era algo que se había comentado durante el mes de enero, como les comentaba. Y la verdad es que dentro de los comentarios que él realizó a Radio Universidad de Concepción, la verdad es que el enfoque está en la Plaza de Armas de la ciudad, que se va a pasar a llamar Plaza de la Ciudadanía, que es un espacio que lo quieren recuperar todo esto después del 18 de octubre, con los daños que quedaron tanto en el casco histórico y también en sectores como plaza y alrededores de la comuna. En el caso del alcalde de Concepción, no hemos tenido mayores comentarios porque causó un poco de sorpresa el tema del casco histórico particularmente, porque la Municipalidad de Concepción está en conocimiento, obviamente también participó en enero de la recuperación de los espacios urbanos y por el momento están tratando de averiguar, al parecer, de qué se trata, particularmente el tema del casco urbano, que obviamente es de su interés, pero necesitan más información al respecto. No se ha entregado más información más allá de lo que se escucha en la cuenta pública, que la verdad es que también fue bastante acotado. Se habla de la recuperación de casco urbano, se habla que la recuperación se debe a los daños causados o los deterioros posterior
¿Al estallido social? Al estallido social, gracias, que es donde sufrieron más daño, y ahí apunta, digamos, los recursos que se quieren prestar para hermosear. Se habló en enero de este año particularmente esa palabra, de los espacios urbanos de las comunas. Bueno, hubo crítica en redes sociales a propósito de la cuenta pública cuando el presidente iba en el Ford Galaxy y de fondo se veían los rayados de Valparaíso. Es otra de las comunas también que está incluida, pero enhorabuena llega a esto. Yo creo que a propósito de lo que vivimos también en el Día del Patrimonio o Día de los Patrimonios, que fue uno de los más exitosos del último tiempo, hay un tema importante que se está tratando de instalar con esta recuperación. ¿Cuál es tu mirada, Francisco? Bueno, coincido obviamente en que es positivo el anuncio, pero faltan más detalles. Por ejemplo, creo que es de interés saber cómo esto también puede afectar a los privados. Los privados también forman parte, ¿no es cierto?, sus propiedades son parte del casco histórico de las ciudades, particularmente de Concepción. Y sabemos también que, por ejemplo, las leyes de protección patrimonial han gravado de manera un poco complicada a los particulares para a veces recuperar los espacios o hacer mantención, ¿no es cierto? Hay muchas exigencias. Entonces, de modo que aquí uno podría pensar que también viene con una lógica similar. Y entonces, bueno, creo que hay inquietud de parte de los privados de saber también cómo esto eventualmente les podría afectar, qué obligaciones conlleva una política pública de este tipo. Otra arista que yo creo que hay que considerar es qué correlato tiene en la formación o en la educación cívica un poco para evitar, por ejemplo, el que se repare o se reacondicione un patrimonio arquitectónico y a los pocos días o al día siguiente ya esté vandalizado nuevamente y se vuelve a trabajar y se vuelve a recuperar, pero se vuelve a vandalizar. Entonces, ¿cómo se trabaja también con las comunidades para evitar que eso suceda y que se sigan invirtiendo recursos en arreglos que rápidamente quedan obsoletos? Recursos que siempre son escasos y que podrían servir para otras materias, Jorge. Pero, por ejemplo, no sé, específicamente para lo que hablaba Paz, entiendo que la inversión son aproximadamente 1.200 millones de pesos, tanto para la Plaza de Coronel como para la Plaza Perú, que es justamente uno de los objetivos de lo que se planifica en la recuperación de los espacios urbanos. Ahora bien, igual comparto lo que dice Francisco en relación a cómo van a intervenir los privados, porque me da la impresión que el centro de Concepción no tiene mucho de patrimonio declarado como para que se generen estos problemas de recuperación de fachadas, porque, bueno, todos sabemos lo que ocurre con los terremotos, que se ha vivido cayendo mucho y muy continuamente en la ciudad. Entonces, no tenemos mucho patrimonio en ese sentido, a excepción de la Universidad de Concepción, que todos sabemos que está muy bien cuidada por lo demás. Por eso me llama, es el llamado a los privados, cómo ellos van a participar de esto, porque, claro, o sea, hay una inversión de 1.200 millones por cada una de las ciudades en la región del Biobío, pero la idea es saber cómo van a participar ellos, porque es inversión pública e inversión privada. Esperemos que también se sumen, ¿o no? Bueno, sí, idealmente que haya participación, porque con eso también se socializan de alguna forma estos avances y se podría eventualmente contener lo que señala Tabita, ¿no? De que haya una comunidad un poco más consciente, en la medida que lo hace parte, bueno, más consciente y deteriora o afecta menos una vez que se hagan los arreglos. Les propongo seguir avanzando en otras materias que también se comentaron en la cuenta pública. Esta tiene que ver con inversión para las universidades, pero más allá de los montos y más allá de esta declaratoria, a mí me llama la atención y me gusta mucho la revalorización que se le está dando también a la investigación, la ciencia y todo lo que se construye en cada una de las casas de estudio de educación superior del país. Eso también es positivo, Tabita. Así es, uno de los puntos relevantes quizás para nosotros como región y también para medios UDEC como medios pertenecientes a una universidad, a una institución de educación superior, es que el presidente de la República en su última cuenta pública, la más larga de la historia, desde la vuelta a la democracia, relevó el rol de la ciencia y la tecnología para construir políticas públicas. De hecho, él enfatizó y dijo textualmente, él habló de duplicar el presupuesto público en investigación y desarrollo, enfatizando además la necesidad de la investigación y el desarrollo para ponerlo en el centro de la toma de decisiones. O sea, tenemos que tomar como país y como región decisiones en base a lo que se desarrolla en la investigación. Y además lo consideró y lo puntualizó en la cuenta como primordial para el desarrollo sustentable de nuestro país. Entonces, a partir de ese contexto,
él habló de un incremento que implica la mayor inversión pública en investigación y desarrollo en la última década y habló de un 13%. Y con ese énfasis, además, lo más relevante para nosotros como región es que se desarrolló y se anunció la idea de descentralizar la inversión pública en ciencia para puntualmente fomentar el trabajo de las universidades de regiones y las universidades que están realizando investigación de frontera. Y eso nos deja en un muy buen pie a nosotros con Medios UDEC o a la Universidad de Concepción, que es una de las universidades, la universidad más relevante a nivel regional que desarrolla investigación de frontera y que está desarrollando o creando conocimiento en todas las áreas disciplinares. Es un gran paso. Así es, ¿cierto? así Es un gran paso y un gran anuncio, y si se concreta, la verdad es que, como dice Tabita, es muy importante para la Universidad de Concepción y es muy importante para las universidades regionales por la cantidad de centros que tenemos, particularmente acá, centros de investigación, líneas de investigación, aporte. Ya vimos lo que hizo la Universidad de Concepción, por ejemplo, durante la pandemia, que es solo un ejemplo de la investigación que se realiza acá en términos de océanos, de aguas, de tierras, o sea, hay un mundo acá que necesita ese apoyo y ese respaldo para también llegar a todos los sectores, que la verdad es que muchas veces eso es lo que pelean los investigadores y investigadoras, que es llegar con sus investigaciones de manera concreta al sector público, también al sector privado, ¿por qué no?, al tema de salud, etcétera. Yo ahí sumo también. Sí, por favor. Galo, muy concretamente el presidente anunció la creación de un fondo público para universidades de regiones y eso es absolutamente nuevo porque hasta ahora todos los fondos públicos en investigación y desarrollo eran a nivel nacional y estos están enfocados en las universidades o para las regiones y universidades que aportan a la descentralización. Entonces eso es muy relevante en este anuncio. Claro, porque siempre también está esta disputa de las universidades estatales y las no estatales, y ahí yo solamente quería aportar lo que me parece que es beneficioso también para este trabajo colaborativo, agrupaciones como el CRUCH, Bio Bio Ñuble, o como la misma Red G9. Entonces, me parece que en estos tiempos esa asociatividad es fundamental también, Jorge. Ahora, sumando un poco la idea de la descentralización, que todos abogamos dentro de Bio Bio y Ñuble, la idea de centralizar la investigación y el conocimiento también es primordial, digamos. Ahora, también podría ser interesante conocer cómo se va a lograr generar que esos recursos aumentados para investigación van a realmente llegar a la Universidad de Regiones, porque hoy día entiendo que es por postulación a proyectos y los proyectos se centralizan fuertemente en universidades de Santiago. Y el aterrizaje para ver cómo se va a favorecer a universidades de regiones va a ser interesante de conocer. Yo creo que también es una pregunta que está abierta para que se clarifique. Ojalá que en beneficio de, y como sabemos, y lo dijo el presidente, para descentralizar la investigación y el conocimiento. La respuesta parece que viene dada por el fondo público que tú señalas, ¿no? Que es un nuevo instrumento que tiene un foco regional. Yo quisiera agregar un punto que quizás una mirada un poquito más amplia que tiene que ver con una valorización, porque no hay una valorización en distintos estamentos de nuestra sociedad del aporte que puede hacer la ciencia y las instituciones que desarrollan ciencia para el bienestar de las poblaciones regionales. Y sus territorios, claro. Y entonces quisiera sumar a esto también la mirada que están teniendo los gobiernos regionales, porque tanto en Ñuble como en Bio Bio vemos que hay convenios de los gobiernos regionales con universidades, particularmente con la Universidad de Concepción. En el caso de Ñuble, un proyecto inédito que apunta al desarrollo de la actividad agroalimentaria, de la industria agroalimentaria. Entonces, también vemos que hay una sensibilidad positiva de parte de los gobiernos regionales que tienen autonomía hoy en día para decidir sobre recursos y que están focalizando esos recursos también en la investigación. Quizás de la clase política al fin se entendió aquello, antes a lo mejor tomaban las decisiones, ¿cierto? Nosotros distribuimos acá la torta, hoy hay un cambio de mentalidad que es súper positivo. Quedémonos un poquito contigo, Francisco, porque lo que pasó también para el mundo rural, ¿cierto? El mundo agrícola, la región de Ñuble fundamentalmente se abastece, es productora, ¿cierto? De, qué sé yo, cereales, fruta, verdura, parte importante de lo que día a día nos alimenta
cuenta. ¿Qué hay de aquello? ¿Quedaron conformes o no con algún anuncio? ¿Qué se mencionó en lo concreto en la cuenta pública respecto a esa materia? Sí, hubo un anuncio bastante sustantivo para el mundo rural de ambas regiones y el mundo rural en general del país, con aproximadamente 10 medidas que están en distintas etapas de desarrollo. Hay algunas que están en implementación, hay otras que están en etapa de diseño y otras son aún el titular, pero que tienen una suerte de cronograma para ejecutarse. Dentro de ellas es relevante, bueno, hay un programa que se llama Juntos Más Barato, que ya está lanzado, que está activado, que lo tiene a su cargo el FOSIS, y que es entregar educación financiera a las comunidades rurales para comercializar y para manejar también sus finanzas como pymes o finanzas personales. O sea, hay un diagnóstico de que hay un problema también de educación financiera, bueno, en el país en general, pero particularmente en las comunidades rurales. El sobreendeudamiento de las personas. Otra iniciativa interesante es el microbancos de alimentos. Microbancos de alimentos consiste en aprovechar lo que sobra de las ferias libres, pero que está en buen estado y que generalmente se bota. Solo un dato, ¿no?, que tengo de la feria de Chillán. Al mes hay 200 toneladas de frutas y verduras que se van a la basura. De ese, bueno, probablemente no todas están en buen estado, pero sí hay un porcentaje importante que podría destinarse a alimentación. Ahí hay otro foco de esta política, eso está a cargo del programa Elige Vivir Sano y está actualmente en implementación. Después está Bolsillo Familiar Electrónico, que es un bono de 13.500 pesos por carga familiar, que está a cargo del Ministerio de Economía. El proyecto de ley de ferias libres, que esto es extender las ferias libres, mejorar su desarrollo, reconociendo también el aporte que hacen a la seguridad alimentaria, etcétera, también es un positivo llamado. El ministro de Agricultura ha tuiteado bastante sobre aquello, sí, de potenciar las ferias libres sobre otros locales o grandes supermercados. Exactamente. Esteban Valenzuela ha tenido aquí un relato bien consistente en este tema desde que asumió, ¿no? Y esta iniciativa va a ser presentada el segundo semestre de este año. Después tenemos una nueva guía alimentaria que está a cargo del MinSal. No voy a entrar en muchos detalles porque en honor al tiempo. Y me quedo, bueno, hay un tema también con los cultivos tradicionales, que eso es bien relevante tanto para Biobío como para Ñuble. Los cultivos tradicionales han ido retrocediendo. Por cultivos tradicionales se entienden los cereales, ¿no es cierto? Principalmente. Todo eso hoy estamos importando muchísimo. Prácticamente el 50% de nuestro abastecimiento proviene de afuera y sabemos, bueno, lo que significa cuando tenemos esta dependencia y hay complejidades en el escenario internacional. Lo hemos visto, ¿no? Cómo han subido los precios incluso por sobre lo esperado, justamente por conflictos internacionales, particularmente en el tema de los granos. Entonces hay allí un asunto de preocuparse por esta agricultura tradicional, la cerealera, ¿sí? Y finalmente, digo, hay más medidas, pero está la nueva ley de riego, que tiene dos caras, digamos. Por una parte, está bien considerada porque se amplía, se prorroga. Sin embargo, se le ponen hartos requisitos y ahí hay crítica. Hay crítica porque tiene un foco que apunta principalmente a la agricultura familiar campesina y está dejando, de acuerdo a quienes ven esto como digo, de una visión más crítica, estaría dejando fuera a las pymes agrícolas. O sea, un poco como que reproduce esto a veces la preocupación del Estado, ¿no?, como por la población. Los más vulnerables, los grandes se salvan solos, como se dice, pero la clase media, que en este caso estaría representada por las pymes agrícolas, estamos hablando de predios de 10, 15 hectáreas que hoy producen incluso para exportar, esos quedarían fuera. Y ahí hay mucho empresa familiar emergente, entonces ellos estarían un tanto fuera del radar, digamos, de esta nueva política de riego. Y es lo que Fedefruta al menos advirtió que era necesario corregir, porque si no se iba a afectar a esta industria alimentaria emergente que está representada por una mediana empresa, pequeña y mediana empresa. Bueno, siempre después de las cuentas públicas quedan dudas, falta la bajada, el detalle de cada una de las medidas, pero de momento me parece que son bastantes anuncios para el mundo rural. Sí, y yo quería preguntarte algo, Francisco, porque en el caso del Ciencia y Tecnología el presidente marcó una diferencia con esta cuenta pública y anunció la creación de este nuevo fondo público destinado justamente a la descentralización, a las universidades regionales, pero en el caso de los temas vinculados a la agricultura, vinculados a la ruralidad, también... Sí, ¿a tu juicio marcó una diferencia con cuentas públicas previas? Creo que sí, porque bueno, son más anuncios, están como todos englobados en un título, que es esta Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria.
y que es consistente, o sea, no es algo que fue armado, digamos, por un grupo reducido y dentro de las 4 paredes del gobierno. Aquí participaron 84 instituciones privadas, 24 instituciones académicas, entre las cuales se cuenta la Universidad de Concepción, 3 organismos internacionales, y 43 personas naturales que representan también que son expertos, digamos, en materia agrícola. Entonces, tuvo mucha representación y finalmente aborda prácticamente todos los temas del mundo rural. Quizás faltan algunos, alguien por ahí me comentó un poco cuando hice el reporteo para llegar aquí con el material, me dice, sí, pero faltó algún anuncio en términos de reducir las brechas urbanos-rurales. O sea, en términos de explicar qué iba a ocurrir ahí, porque el presidente lo anuncia, dice, vamos a también a nivelar en materia de los servicios esenciales, que son educación y salud, a la ruralidad con lo urbano. Pero no sabemos cómo va a ocurrir eso. Sumar el tema también de la conectividad zona rural-urbana, disculpa, Jorge. No, sí, más que nada, pues, sí, considerando lo que pasó en el verano, o sea, tuvimos fuertes incendios que arrasaron vastas zonas rurales de Biobío y Ñuble. Se habla mucho también de regular el tema de los cultivos. Hay algunos proyectos de ley que están en el Congreso destinados a aquello, pero no sé qué se plasmó en la cuenta pública en relación precisamente a hacer esa regulación. Yo ahí no vi algún detalle al respecto. En ese sentido, relativamente en ese sentido, hay una crítica que se ha deslizado durante los últimos días que tiene que ver con esta falta en la cuenta pública de hablar respecto de los fenómenos que se vienen. O sea, el tema de los incendios forestales, por ejemplo, que ya tuvimos durante varias semanas en ambas regiones, el tema del Niño, por ejemplo, y las consecuencias que deja, o las lluvias que afectan a los cultivos, por ejemplo. Entonces, como todo eso de lo que viene después o cómo se previene, no estuvo de una manera muy clara dentro de la cuenta o no estuvo simplemente, que yo creo que también es algo que afecta a estos sectores, porque también convengamos que con el tema del cambio climático también se están corriendo los temas de cultivos, los cultivos del norte se están ya corriendo un poco hacia el sur. Sin duda. Claro. Entonces también ahí quizás un poco de una falta, o por lo menos lo que se ha deslizado durante estos últimos días. Sí, precisar nomás, sí que, perdón, hay proyectos de ley que están caminando, digamos. En materia de zonificación territorial hay iniciativas legales que están en el Congreso, y en materia de prevención de incendios también entiendo, porque Corma ha comunicado, incluso ha estado en nuestra radio difundiendo un poco las iniciativas que tienen ellos y que están siendo avaladas también por varios parlamentarios. Entonces, quizás hay como iniciativas un tanto dispersas, pero que hay que... Yo le doy un punto a Paz de que como sociedad en general somos más reactivos que predictivos, ¿cierto? Y ahí se ahorraría mucho dinero, nos ahorraríamos también muchos inconvenientes, en fin, es una mirada quizás que tenemos que ir analizando. Mencionaba la emergencia climática, Paz, de medio ambiente, Jorge, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué habló el presidente? ¿Cuáles son los desafíos también de nuestro país en esta materia? Bueno, básicamente es la cuenta pública en materia de desarrollo sostenible. Se planteó o se plantea justamente esta triada de producción de energía o de producción en Chile, digamos, que es litio, cobre y hidrógeno verde. Son 3 aspectos claves, según lo que dijo el presidente durante su alocución, digamos, y precisamente vinculado con Biobío, se plantea cómo se va a aplicar o potenciar, digamos, la transformación energética en una ciudad como Coronel, fuertemente golpeada por el tema de la contaminación durante años. Zona de sacrificio, como le llaman, tal como Quintero, Puchuncaví. No hay un aterrizaje tan claro todavía a nivel local. Sin embargo, hay algunas luces que apuntan a que va a haber cierta claridad prontamente. Estuve conversando también durante estos días con la Seremi de Energía. Ella plantea que fundamentalmente existen 2 vías. Hay un plan nacional de hidrógeno verde que dentro de su estrategia tiene en uno de sus procesos es consulta ciudadana. Se va a hacer una justamente en Coronel, donde se va a tomar con la idea de que puedan definir su visión como ciudad.
¿En qué sentido? Si ellos van a hacer, no sé, una ciudad eólica, por ejemplo, y a través de eso, obviamente, generar la utilización o la producción de hidrógeno verde, más bien. Y por otro lado también está lo que dice el alcalde. El alcalde también habla de que por ahora no ha tenido una comunicación, pero está muy abierto a que esto se genere en algún momento, lo más pronto posible, dice. Y también ellos están trabajando una estrategia comunal de transformación energética. Lo que se desconoce es cómo se va a producir esto, porque puede ser o con energía eólica, la producción de hidrógeno verde, energía eólica o fotovoltaica. En Coronel me da la impresión que, y la zona, digamos, fotovoltaica no es mucha la producción que pudiese generarse, digamos. Eólica también tiene sus cuestionamientos, pese a que se habla que es una energía limpia. Pero especialmente por el ruido de los aerogeneradores y lo que genera también en las aves. En las aves, sí. Entonces, son esas dos, principalmente esas dos estrategias que se han planteado a nivel local. Hay luces, pero faltan certezas. Pero yo creo que es un anuncio en que lleva, una semana. Probablemente en un mes o un par de semanas vamos a tener más certezas de cómo se va a aterrizar con mayor fuerza en la comuna Coronel. Antes de cerrar este primer bloque, quiero leerles la cita textual. No abandonamos el anhelo de tener un servicio de tren rápido entre Concepción y Santiago. ¿Qué les pareció cuando escucharon esa declaración del presidente? Paz. Me imagino a mi niñez. ¿Pudiste tú viajar uniendo estas dos regiones? Sí, lo recuerdo haber viajado un par de veces por lo menos. Y sí, o sea, yo creo que todos anhelamos ese tramo, porque convengamos que viajar a Chillán, tomar el bus y llegar al tren, irse para Santiago, igual es una buena experiencia y sirve, digamos, pero que llegue a Concepción, yo creo que es un anhelo bastante requerido, compartido por la ciudadanía, sin duda. Bueno, en el caso de Ñuble estamos más avanzados porque es como el tramo original, ¿no? Que se ha modernizado. Ya llegaron las nuevas máquinas, fueron máquinas construidas en China. Hubo una demostración el otro día en Chillán. Vamos a pasar de 5 horas a 3 horas 40 minutos en el tramo entre Chillán y Santiago, o sea, eso va a tardar el viaje. Son súper rápidos. Son súper rápidos. Los más rápidos de Sudamérica. Así los están promocionando. Hay también un diseño para reactivar las estaciones intermedias, incluso para desarrollar tramos intermedios, o sea, dentro de una región el tren podría unir, ¿no es cierto?, las comunas que están dentro del territorio. Así que interesante por ese lado. Y hay también una recuperación de la infraestructura, que no solamente son los rieles y el tendido, sino que también las estaciones. Sí. Y en las estaciones hay un elemento patrimonial interesante. Hace poco en el diario La Discusión justamente conocimos un poco. De hecho, el día de hoy vamos publicando un tema referido a eso que tiene que ver con la decisión de conservar más que transformar. O sea, porque ya que son edificios históricos, bueno, hay que recuperarlos, hay que mejorarlos, pero sin perder la estética, la línea arquitectónica y que sigan teniendo esa valía como edificio patrimonial. Y si me permites, como una reflexión respecto a este tema de los trenes, pero también que yo creo que aplica a los anuncios presidenciales, es que en el caso del tren lo que estamos viendo es una política de Estado. Los trenes se mandaron a hacer en el gobierno anterior, de un signo político completamente distinto, pero que ahora están listos y va a ser parte, ¿no es cierto?, de una política pública de este gobierno. Creo que también varios de los anuncios del presidente Boric a lo mejor no se van a cumplir en su periodo, pero qué sano sería que perduraran si es que cambia el signo político para poder justamente tener esta continuidad que se necesita y no cada vez que hay cambio de gobierno como que cada uno quiere inventar como todo de nuevo, ¿no? Sí. Así debería ser, políticas de Estado. Absolutamente, eso es importante, sumamente relevante en realidad que sean políticas de Estado que vayan más allá de cada uno de los gobiernos. Yo recuerdo efectivamente
antiguamente cuando viajaba en tren para estudiar en Concepción, yo me venía en tren hasta Concepción. Claro que no era un viaje rápido, era muy lento, pero siempre es mucho más agradable, más espacio, más conversación, no sé, el ambiente y el ánimo es distinto. Así que comparto que este es un anhelo muy esperado por toda la comunidad local. Así que ojalá suceda. Solamente datos como para cerrar lo de la cuenta pública y sumándome obviamente al tema del tren, que yo creo que todos anhelamos hacer ese viaje. ¿También hiciste el viaje? No alcancé tampoco, pero creo que hay algo que es súper urgente, que es el biotren a Lota. Yo creo que también es, aun cuando no está en los anuncios, es anuncio local, se está pidiendo que del 2027 se adelante esto a 2025. Es una idea del alcalde de Lota y también de la comunidad de Lota, que pide esto con mucha celeridad. Sí. Ahora, para cerrar esto de la cuenta pública, dato anecdótico, 8 veces se nombró la palabra Biobío en la cuenta. Se nombró para hablar del Plan Buen Vivir, de los incendios, justamente los Panamericanos de Remo que los vamos a tener en octubre en la Laguna Grande. También de casas de acogida por violencia sexual y justamente el tren Santiago-Concepción. A fines de este gobierno, dijo el ministro de Transporte, ya en una bajada de esa información debería tomarse la decisión si es que se llega a concretar este tren rápido, 5 horas entre Concepción y Talcahuano. Así que vamos a ver qué ocurre con aquello y en una de esas se puede adelantar también por la presión ciudadana, como lo que mencionaba Jorge de Lota. Para terminar este bloque, les voy a pedir que puedan votar por un compañero o compañera que salga eliminado del set, porque tenemos que liberar una silla para nuestro invitado. Muchas gracias. El día de hoy le vamos a agradecer a Jorge Enrique, editor de Diario Concepción, que a esta hora, ¿cierto? A esta hora de la noche tiene que ir también al cierre de la edición de mañana en diarioconcepcion.cl. Ustedes van a poder encontrar el detalle de estos temas y de muchos otros. Breve pausa y a la vuelta tenemos un invitado para otra interesante temática que desarrollamos en este programa especial birregional llamado Medios UDEC. Creo que es un hito mayor en la ciencia chilena, no solo para nuestra universidad, sino para toda la comunidad científica, en el sentido de que a través de la colaboración, de la cooperación internacional y de los grandes desafíos es romper todas estas barreras. En términos científicos, que ya pusimos parte del primer componente del observatorio allá abajo en la fosa de Atacama, que es el primer observatorio integrado de océano profundo. Es muy relevante porque estamos viviendo en estos momentos una crisis ecológica muy importante, una crisis que tenemos que enfrentar con decisión, para lo cual necesitamos las voluntades de todos y todas. Esto es un hito que marca realmente un punto de inflexión en términos de relevar la investigación que se hace de las regiones a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos muy orgullosos, pero también felicitamos enormemente al equipo del IMO que ha llegado, digamos, a establecer las conexiones internacionales para poder llevar a cabo esta hazaña. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción.
Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC. Ya estamos de regreso en Medios UDEC, una nueva temporada, y les agradecemos por informarse con los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Y ahora les voy a presentar a nuestro próximo invitado. Él es Luis Cubillos, doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción, biólogo pesquero, magíster en ciencias, investigador asociado de Copas Coastal. Ya está con nosotros en la mesa donde vamos a compartir opiniones relacionadas a lo que está ocurriendo en el borde costero de la región de Ñuble. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Encantado de estar acá y hablar un poco de estos temas que a veces se diluyen en la contingencia, ¿no? Claro que sí, somos un país, cierto, que tiene un borde costero muy rico en recursos desde el punto de vista turístico, es parte importante también de nuestra economía, y queremos abordar lo que está ocurriendo en la región de Ñuble. Está la nota preparada por el equipo de La Discusión, que da cuenta precisamente del reclamo por embarcaciones que van desde Biobío hasta el borde costero de Copquecura, en la región de Ñuble. Veamos la nota y luego analizamos esta temática birregional junto a nuestro invitado. En 2018, Ñuble se convirtió en una región independiente, cumpliendo el anhelo de los ñublensinos que celebraron la separación de Biobío. Sin embargo, este proceso de desvinculación continúa en curso en 2023, generando impactos en la pesca artesanal, un sector vital para la economía de Ñuble. La problemática radica en que la zona marítima compartida entre ambas regiones no fue separada, permitiendo que grandes embarcaciones operen en el mar de Ñuble y Biobío durante 10 años. Los pescadores artesanales y dirigentes de Copquecura reclaman que esta situación afecta más a Ñuble, con la presencia de barcos pesqueros de gran tamaño. Al pasar todas estas embarcaciones por el sector nos dejan sin pescado a nosotros, que somos los chicos que realmente vendimos el pescado a la población de Chile, a los lugares, a los restaurantes, ¿entiendes? En cambio ellos entregan todo lo que ellos sacan a las grandes industrias. Esa es la diferencia. Y de paso, como les digo, barren con todo. Son los pescadores artesanales quienes ven afectada su producción. Adrián Cañicul, del sector de Rinconada de Taucú, en Copquecura, comenta que la presencia de estos barcos afecta al producto que ellos finalmente recogen. Sí, pues los barcos igual afectan harto, porque ahora ya igual se acercaron mucho al donde trabajamos nosotros. Y ya la sardina, la llevan todo, o sea, todo lo que come la sierra. En este momento estamos en la sierra nosotros, pero corvina, todo eso, y llegando a los barcos ya se llevan toda la sardina y se va a la sierra y se desaparece la corvina, todo. Las autoridades consultaron a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para revertir la situación, mientras buscan proteger la zona mediante el Ministerio de Medio Ambiente y evitar la entrada de barcos que afecten la lobería de Copquecura, el cual es considerado santuario de la naturaleza. Y por supuesto que hay más aún un daño económico para nuestra pesca artesanal en Copquecura. Así que estamos abordando por ahí el tema. Tenemos un comité de defensa del borde costero en Copquecura, con lo cual estamos tratando de tramitar a través del Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de extender entre la desembocadura de Uchucureo y el sector de Culquicura por el sur, en Copquecura, todo ese radio como área protegida del santuario de la naturaleza. La labor de fiscalización también es importante para ver qué barcos se acercan a esta área. Se está evaluando por parte de Bienes Nacionales un terreno para la implementación de una alcaldía de mar, la cual pueda fiscalizar con mayor rigurosidad esta situación. En este momento la región de Ñuble no tiene una alcaldía de mar, que precisamente es un ente, digamos, que se preocupa obviamente de la salvataje de vidas humanas en el territorio costero, y la fiscalización obviamente también de la pesca artesanal, entre otras actividades.
Estas medidas buscan en parte solucionar esta problemática que durante los últimos 5 años ha afectado a los pescadores y habitantes de Copquecura y de la costa de Ñuble. La extensión de esta medida hasta 2028 ha generado inquietud, situación que esperan se pueda revertir. Ahí estaba la nota preparada por el equipo de la discusión. Nos acompaña Luis Cubillos, doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Vaya qué problema, profesor. Mundo político, incluso el mundo turístico, los sectores también medioambientales, pero la academia, la investigación también un poco al tanto, preocupada de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo entiendo el problema de la separación de las regiones, ¿cierto? Que a veces falta temas de implementación, ¿no? Pero la ley de pesca claramente establece que en el caso de las pescadores artesanales no pueden salir de su región para realizar operaciones de pesca en otras regiones contiguas, a no ser que haya celebrado una especie de convenio, como se hace, por ejemplo, en la región de los lagos con la región de Aysén, en que pescadores artesanales pueden ir a zonas contiguas, previo acuerdo entre los comités de manejo, digamos. Pero es un tema que debería resolverse. Yo tiendo a pensar que lo que llaman ellos naves de gran envergadura son lanchas artesanales. Entonces, sí, son lanchas de hasta 15 metros de extensión, de eslora. Entonces, porque las embarcaciones industriales operan por fuera de 5 millas, y generalmente en esa zona están generalmente en navegación a zonas de pesca. Entonces, no creo que haya actividad muy fuerte pesquera en la zona de Ñuble, excepto el caso de pesquería de mersal, digamos, de merluza o de langostino por parte de las flotas industriales. Pero sí en el borde costero o en la zona costera operan más sobre sardina común y anchoveta, que son recursos costeros y que son potestad o soporte de la pesca artesanal más que la industrial. Y se produce lo que veíamos en el reportaje de que estas operaciones de naves artesanales que pescan anchoveta, sardina, terminan desincentivando la presencia de las especies que capturan los pescadores artesanales de Copquecura. ¿Eso es real? Mira, hay ciertos efectos de agotamiento local, siempre cuando hay una actividad pesquera que es intensa, ¿no? Entonces los peces tienden a correr hacia zonas donde la presión de pesca no es tan importante. Entonces, en el caso de estos pelágicos pequeños, la sardina común, anchoveta, que sostienen, además son alimento para otros peces, como decía ahí en la entrevista, la sierra, corvina u otros peces de mayor valor, digamos, para la pesca artesanal, para el consumo humano directo, sí tiene un efecto, digamos. Pero habrá que ver la intensidad y frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que así como en la zona norte de Chile hubo mucho tiempo autorizaciones para que naves industriales se autorizaran para incursionar dentro de las 5 millas para pescar anchoveta, lo hacían con una cierta cuota, una cierta magnitud, una cierta restricción. Acá los pescadores artesanales también tienen esa restricción, una cuota individual, y ante la disponibilidad escasa de pesca en la región, porque los peces tienden a redistribuirse, probablemente sea una situación circunstancial. Pero eso no quita que no se pueda comenzar a pensar el problema y a empezar a regular, ¿no? Profesor, estas decisiones son rígidas en el sentido de que se planteó primero 5 años y ahora se renovó por 5 años hasta el 2028. Pero ¿se puede modificar en el proceso? O sea, antes de 2028, ¿se puede modificar una decisión de este tipo? Bueno, una de las... hay pesquerías artesanales en que la restricción de que los pescadores no salgan de la región es muy rígida. Cuando estamos hablando de un ambiente cambiante en que los recursos van a sufrir redistribuciones y tenemos medidas de adaptación, por ejemplo, hacia el cambio climático,
Entonces necesitamos que las nuevas normativas tengan una cierta flexibilidad, pero es caso a caso y tipo de pesquería. Esa restricción nació un poco por lo que se llamó la fiebre del loco alguna vez, en que se extrajo mucho loco y los pescadores iban de región en región agotando el recurso y se impuso esa regla, ¿no? Los pescadores no pueden salir de la región en que están inscritos, digamos, para operar. Pero yo creo que si hay una oportunidad, como se está conversando, de mejorar la ley de pesca, se necesita una cierta flexibilidad para que pescadores puedan operar fuera de su zona, pero caso a caso, claro. Porque hay pesquerías valiosas, hay áreas de manejo, hay áreas de manejo que son de no múltiple uso, entonces se necesita tener una visión un poco de planificación territorial antes de empezar a hacer algo más universal, digamos. Y también quizás hacer dialogar la planificación territorial, que es más macro, con la local, porque en el caso de Copquecura entendemos que la apuesta que hace la comuna, sus habitantes, sus autoridades, es al desarrollo del turismo y, en el caso, y la pesca en el fondo es parte de esa actividad. O sea, quieren mantenerla de manera que siga siendo artesanal, en fin, no se desarrolla una industria alrededor. Entonces, creo que eso es relevante. Yo quería aportar, no nos consta, porque hicimos reporteo en la zona, pero no pudimos detectar una gran cantidad de barcos, pero tenemos testimonios de que al día operaban hasta 100 embarcaciones, digamos. Embarcaciones artesanales de estos 15 metros de longitud, pero es un número bien importante porque son 100 embarcaciones y solo Copquecura tiene 65, o sea, son casi el doble de lo que tiene Copquecura. Y solo precisar también, como para darle un contexto que en la nota no estaba, digamos, es que finalmente esta decisión se tomó fue un acuerdo político para ganar los votos de los parlamentarios de Concepción cuando se estaba creando la región de Ñuble, y particularmente en el trámite en la Cámara. O sea, que era el último trámite que tenía que cumplir este proyecto para independizarse de Biobío. Entonces, y por 5 años. Pusieron la condición de que, bueno, no afectemos. Habían varios parlamentarios que representaban justamente a la zona pesquera, y hay grupos de interés que sabemos que son bastante fuertes también en el sector pesquero. Y finalmente se puso esta norma, que se renovó ahora. Y claro, fue que se renovó sin consulta. O sea, finalmente autoridades y comunidades se enteraron por el diario oficial. Sí, yo le quiero preguntar al profesor por lo que ocurre también, dice la gente de Copquecura y de Ñuble en general, con el santuario de la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué tanta afectación pueden tener especies como los lobos marinos, algo muy característico, ¿cierto? Y parte también del ecosistema. Sabemos que si se afecta una especie, el ecosistema completo, ¿cierto?, el que sufre inconvenientes. ¿Cómo ve usted aquello? Bueno, cada vez hay una tendencia más a considerar la visión total de la afectación en el manejo pesquero. La ley de pesca que tiene un artículo del enfoque ecosistémico para el manejo, y eso es lo que uno debería potenciar que se utilice. Tenemos hasta hoy día un enfoque basado en el enfoque poblacional, que se llama, que es manejar una pesquería en base al recurso base, como si estuviera aislado de todos los otros componentes del ecosistema. La sardina común y anchoveta son especies de pequeño tamaño, no alcanzan más allá de los 20 centímetros, pero son de nivel trófico inferior. Eso quiere decir que están de la producción de alimento del océano por fitoplancton, que son estas pequeñas algas, ¿cierto?, que nosotros tenemos un sistema muy productivo. Viene después el zooplancton, que son los animales que se alimentan de eso, y viene ahí la sardina y anchoveta, y después vienen todos los otros peces, entonces, incluyendo el lobo marino. Entonces, claro, si creamos una afectación sobre la sardina común y la anchoveta, sin duda que todo el ecosistema se va a ver alterado, producto de si tenemos una pesca muy intensiva. Afortunadamente, los comités científicos de manejo que se implementaron con la ley de pesca del 2013 han tomado en cuenta este enfoque ecosistémico, adaptándolo al enfoque poblacional, restringiendo, las cuotas de pesca son bastante restringidas para estos
peces pelágicos pequeños en comparación, por ejemplo, con otras pesquerías. De tal manera que yo creo que el efecto total está bastante resguardado como para que animales como el lobo marino u otros mamíferos o aves incluso puedan también usar a la sardina como unidad anchoveta. El tema está, como dije al principio, en que si esto comienza a ser frecuente y persistente, entonces podría haber una afectación local en la que no se desea. Bueno, discúlpame un poquito por favor, Paz, porque tenemos también para sumar la opinión de la Directora Nacional de Pesca a propósito de esta temática para ir cerrando y avanzamos en otras aristas de la materia. ¿Qué se está haciendo en lo concreto para evitar todo esto? Escuchemos a Lilian Troncoso con la siguiente declaración. Existen medidas de protección, ¿ya? El perímetro o los límites del santuario están claramente definidos y en las modificaciones a la resolución 501 también se establece entonces que quedan definidos, limitados y se genera una alerta para quienes participan en la actividad. Les recuerdo que estas embarcaciones tienen posicionador satelital, por lo tanto son posibles de visualizar en la plataforma que tiene tanto la Autoridad Marítima como el Servicio Nacional de Pesca. Y de esa forma se visualiza cada una de las embarcaciones que hace actividad en la zona. Ahí estaba la declaración de Lilian Troncoso, quien ve ambas regiones desde la Dirección Zonal de Pesca para dar un poco de tranquilidad también a las personas que dicen, bueno, ¿cómo se controla esto? Ahí está también la tecnología implementada. Paz, por favor. Luis, yo le quería consultar respecto a la experiencia y en lo que está sucediendo ahora con esta división y de acuerdo a su opinión, ¿qué es mejor finalmente? ¿Es mantener las divisiones entre regiones o directamente en algún minuto ya que, como usted decía hace un rato, flexibilizar esto y que quizás se pueda hacer por sectores? A ver, si hay un precedente de los límites, yo creo que ese, por algo existe la prórroga, ¿no? Por esta actuación política, digamos. Pero si eso vence, se vuelven los límites, entonces eso es rígido. Lo que yo planteé de flexibilidad es en términos de que, de alguna u otra manera, en un ambiente cambiante, los recursos a los que nosotros accedemos regularmente dentro de nuestras regiones van a sufrir alguna alteración. Y allí seguramente se va a necesitar algún reglamento, alguna resolución o parte de la ley que diga... bueno, en caso en que un recurso se haya redistribuido, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En el caso puntual de lo que está ocurriendo ahora, yo soy de la idea de que se mantenga la restricción por límite, porque es lo que es válido para todos, claro, los pescadores artesanales de todas las regiones, digamos. Hasta que no se encuentre una solución o un convenio de uso que no afecte tampoco el santuario, pero que exista una comunicación entre las autoridades regionales para resolver el tema, ¿no? ¿Se requerirá un estudio más acabado, digamos, justamente del impacto que está generando la actividad de los pescadores de Biobío en Ñuble? Lo comento porque dentro de la norma, esta norma que se adicionó, digamos, justamente cuando se crea la región de Ñuble y permite esta operación birregional de los pescadores de Biobío, se incluyó hacer un monitoreo o un estudio cada 5 años para determinar si había impacto o no. Y ese estudio, según nosotros averiguamos y le consultamos también a la autoridad regional, gobernador de Ñuble y Comisión Regional del Borde de Uso Costero, ahí está el nombre, nos dijeron que no se había realizado. Entonces también ahí como que no se cumplió algo que era relevante porque de alguna forma aclaraba bastante la película si hay o no una afectación importante. No sé si usted ha tenido solicitudes de parte del gobierno de Ñuble o de Biobío respecto a hacer algún estudio allí. Claro, mira, los únicos estudios que existen y que son operacionales, se hacen año a año, que es la estimación de la evaluación de la biomasa de sardina y anchoveta en el borde costero.
desde el 34 grados, que es un poquito más al norte de Constitución, hasta la región de los ríos, ¿no? Que ahora no se dicen los números, digamos. Ese estudio se realiza año a año y da cuenta de la distribución de la abundancia de sardina común y anchoveta en enero. Se repite todos los eneros. Y lo que se ha aprendido de esos estudios es que la anchoveta comienza por el norte a distribuirse hacia el sur. Entonces, si estos juveniles de sardina y anchoveta que están en enero comienzan a crecer hacia el sur y a protegerse en zonas, porque aquí tenemos un complejo sistema de bahía, ¿no? Tenemos el Golfo Arauco, la Bahía de Concepción, Coliumo, y tenemos también el aporte del Itata, que generan una zona como de recirculación, y ahí se nos protege la sardina común y anchoveta, y por eso nosotros somos un poquito más dominantes en el desembarque de estos recursos. Pero cuando eso no ocurre, puede que se queden en el norte. Entonces ahí la flota de la región del Biobío va a tender a incursionar cada vez más hacia el norte. Pero ese es el único estudio que uno podría sacar una conclusión de comportamiento, pero de impacto no tenemos todavía nada, y sería muy bueno que se evaluara bajo un enfoque ecosistémico, ¿no? Porque tenemos mamíferos marinos, el Cofquecura, tenemos también la pesca artesanal de peces de litorales o de estos migratorios como la sierra. Entonces hay todo un conjunto de especies afectadas por esta redistribución de la sardina. Mencionó Francisco la Comisión de Uso del Borde Costero de Ñuble. Tenemos precisamente la opinión del gobernador Óscar Crisóstomo. ¿Qué opina él? ¿Qué opina la gente de Ñuble con esto que está pasando? Escuchemos sus argumentos. Nosotros no estamos de acuerdo con la resolución que emite la Subsecretaría de Pesca, donde extiende por 5 años más la posibilidad de buques puedan ingresar a la primera milla de las costas de Ñuble. La región de Ñuble ha establecido un propósito distinto para sus costas, que está muy enmarcada el turismo y un turismo sustentable y sostenible. Por lo tanto, el tener embarcaciones que hoy están interviniendo activamente en las costas de nuestra región, sin lugar a duda que contraviene la posición que tiene nuestra región y que ha establecido en conjunto con los alcaldes de la comunidad ya hace bastante tiempo de la creación de nuestra región. Y en eso creo que el subsecretario de Pesca ha sido silencioso frente a una solicitud que le hemos hecho de venir a la región de Ñuble para poder explicar cuáles son los fundamentos técnicos, que tenía que tenerlo para fundar la resolución que emitió en el verano de este año, y hasta el día de hoy no se concreta dicha situación. Ahí está la opinión bien contundente del gobernador de la región de Ñuble. Nos quedan 3 minutos, por favor, para cerrar la temática. Profesor, su reflexión final en torno a esta materia. Hay gente que dice, bueno, irá a pasar lo mismo, sobre todo en Ñuble, que pasó en los 90 con ciertas pesquerías, ¿cierto?, que las sobreexplotamos. ¿Podría ocurrir lo mismo en este caso, no? Mira, yo creo que las pesquerías están cada vez siendo más reguladas, observadas. Tenemos posicionador satelital, cámaras a bordo, una serie de indicaciones o cumplimientos por temas ambientales, de tal manera que pienso que no creo que se repitan efectos del pasado. No obstante eso, tenemos un desafío que es cómo del punto de vista de la investigación somos capaces de tener una mirada un poco más holista respecto de los impactos que puede tener una pesquería individual. Y por eso, para mí, lo esencial ahora en el tema de administración pesquera es que estas pesquerías se certifiquen de algún modo por el impacto que puedan tener en el ecosistema, que sean bien administradas y que tengan una buena restricción por límite de pesca, ¿no?, que son las famosas cuotas de pesca. Esa certificación hoy no existe, ¿verdad? ¿Usted está proponiendo que eso se haga? No, hay pesquerías que están certificadas, generalmente son industriales, porque tienen todo un seguimiento de la cadena productiva. La pesquería de Jurel, por ejemplo, es un ejemplo notable de recuperación de la biomasa del Jurel. Es una pesquería certificada bajo un estándar muy riguroso. La pesquería del langostino también está certificada.
Es lo que hace la trazabilidad, ¿no es cierto? Como el itinerario la custodia de la cadena y la trazabilidad de... Y ahí están incluidos los pescadores artesanales. Al menos estos barcos de 15 metros. Tendría que haber una porque esto lo hacen los clientes, los usuarios, perdón. No es algo que sea que el Pero gobierno lo hacen decida, como agrupación. ¿no? Sí, lo pueden hacer como agrupación. Estuvo mucho tiempo también certificada la pesquería de la langosta de Juan Fernández, porque ellos tienen todo un sistema de regulación interna que permite que los pescadores no tengan conflicto al interior de la isla, ¿cierto?, para zonas de pesca, etcétera. Entonces, una certificación implica no que le den un papelito y que le diga a usted está súper bien ahora, sino que es un plan de mejoramiento continuo. Similar a lo que cuando nos certifican a nosotros en la universidad, ¿no? Claro. Tenemos que ir cumpliendo ciertos hitos que permiten lograr una sustentabilidad de las pesquerías. Entonces ese es el desafío, yo creo, pero también necesitamos certeza, porque estamos discutiendo una nueva ley de pesca, pero todavía no sabemos, ¿no? Claro que Claro, ¿cuáles son las bases? Las bases. Sí. Falta mucho. Bueno, sin duda que una materia que vamos a seguir abordando. Le agradecemos al doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción, don Luis Cubillo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Medios SUDEC. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Gracias. Cuando sea necesario, estaremos por acá. Muy claro, ¿cierto? Necesario también. Por supuesto que sí. Deja varias preguntas, profesor, creo, y interesante que justamente, creo que esta es una noticia en desarrollo. Sí. Absolutamente. Francisco Martinich, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Paz Moraga, muy buenas noches. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Tabita Moreno, agradecido también. Muchas gracias, Edgardo. Muy buenas noches a todas y a todas. Y como decía Paz, nos vemos el próximo martes. Y no solamente nos vemos, también nos escuchamos. Le hacemos la invitación para que en los próximos minutos puedan ingresar a la cuenta de Spotify de la Radio Universidad de Concepción y van a poder encontrar el podcast, este capítulo, pero amoldado, ¿cierto?, en un nuevo formato para que también se informen de todo lo que está ocurriendo. En diarioconcepción.cl, en ladiscusión.cl y en tvu.cl, los sitios de los medios de la Universidad de Concepción, también van a encontrar más detalles de esta información que vamos a seguir profundizando. Gracias por la sintonía y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Medios UDEC.